Leyendo en esta ocasión en la segunda carta del apóstol Juan, en el capítulo 1, bueno, de hecho solo tiene un capítulo, estamos antes del Apocalipsis, antes de Judas. Gloria al Señor, a su nombre. Segunda carta de Juan, capítulo 1, y vamos a leer, hermanos, desde el versículo 4 en adelante. Gloria al nombre del Señor. ¿Lo tenemos? Dice la Biblia, para la gloria de nuestro Dios, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Mucho me regocijé porque he hallado algunos de tus hijos andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Y ahora te ruego, Señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en amor, como vosotros habéis oído desde el principio. Porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Hasta ahí, hermano. Gracias te damos, Señor, en esta hora, en el nombre de Jesús. En tus manos, Padre bueno, ponemos, Dios mío, nuevamente el estudio, Padre Santo, de tu palabra. Señor, en esta ocasión seguimos, Padre amado, estudiando estas doctrinas falsas, erróneas, a la luz de tu palabra. Y te rogamos, como siempre, del discernimiento, del denuedo de tu espíritu, para que podamos ser, Señor mío, edificados a través de este estudio y podamos, Señor de gloria, retenerlo en nuestro corazón y nuestras mentes. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. A su nombre. Gloria a Dios. Tome su asiento, hermanos. Bueno, ya llevamos 3 partes. Con esta van a ser 4. Y muy posible vamos a llevarnos quizá otras 2, hermano. Depende cómo avancemos hoy. Me parece que cuando estudiamos el Islam también hicimos 6 partes, ¿verdad? Porque es bastante las enseñanzas y las doctrinas y todas esas cosas. Y bueno, la Watchtower o los testigos de Jehová son caracterizados también, hermano, por la gran cantidad de doctrinas antibíblicas que enseñan. Como hemos venido repitiendo desde el principio, ellos se consideran cristianos, ¿verdad? Cuando ellos se presentan como una congregación cristiana, pero ya hemos visto que a esta gente o a esta doctrina no se le puede considerar cristiana porque no sigue las doctrinas de Cristo. Amén. Y hemos dicho, ¿verdad?, que esto se constituye en una secta, hermano. ¿Qué es una secta? Dentro de las hay muchas características que identifican una secta, pero una de las características notables de una secta, para que una organización religiosa se considere una secta, es, hermano, que invalida las doctrinas bíblicas y le añade otras doctrinas nuevas a la enseñanza, amén, del cristianismo. Esa es una de las características de todas las sectas que hay, como la de los mormones, como la de los testigos de Jehová, como las adventistas del séptimo día. Por eso se caracterizan las sectas, hermano. Le añaden doctrinas nuevas. Aparte de que, digamos, ejercen un control
sobre los miembros, sobre la gente, un control brutal, terrible, hermano, ¿verdad? Pues se le añade eso todavía. Alabado sea el nombre del Señor. Y bueno, aquí el apóstol Juan, en este pasaje, ¿verdad?, que yo leí, nos deja bien claro, hermano, que el mayor regocijo que debe de tener una iglesia, note esto por favor, el mayor regocijo que debe de tener una iglesia y que debe, digamos, ser el mayor regocijo también de un pastor, de un maestro, es que esa iglesia que dice ser de Cristo ande y camine en la verdad. Note cómo dice el apóstol Pablo. Esta carta se la escribe a una señora. Se discute si era una señora, digamos literalmente una mujer de la iglesia, ¿verdad? Una señora importante o líder de la iglesia, o que se refiera a la iglesia como señora. Siempre eso es algo que se discute hasta el día de hoy. Pero le escribe diciendo que él se regocija de saber que sus hijos, es decir, los que él ha enseñado, andan y se mantienen en la verdad. Quiere decir que una iglesia no debiera de sentirse muy regocijada de que tiene un muy bonito templo o que tiene 10,000 miembros o que su pastor es muy famoso o cosas por el estilo, sino que lo que debería de darle gozo a una iglesia es saber que está caminando en la verdad, hermano. Amén. Por eso, por ejemplo, yo como pastor, amén, me pongo a pensar, hermano, y digo, bueno, la mayor responsabilidad que Dios me entregó a mí, hermano, es predicar la verdad de la palabra. Cuando Dios me llame a cuenta a mí, Él no me va a decir cuántos miembros tenías. Él no me va a decir cuántos templos o qué clase de templo construiste. No, ¿sabe qué me va a preguntar Él? ¿Qué fue lo que yo le enseñé a la iglesia? ¿Qué fue lo que le instruí? ¿Qué fue lo que yo le di de alimento a las ovejas del Señor? Eso es lo que va a dar cuenta el pastor. Por esa razón es que la iglesia debe de gozarse cuando tiene la verdad y cuando anda en la verdad. Porque la gente que tiene la verdad también se le nota que camina en la verdad, hermano. Amén. Escribí algo en Facebook hoy y algo que dice: ¿de qué clase de luz eres tú? Porque hablaba yo y decía que hay luces que brillan, pero hay luces que el brillo de esas luces opacan, amén, y ciegan en lugar de guiar y de orientar. Amén. Entonces se trataba el post de eso, ¿verdad? Y hablábamos de mucha gente que brilla, pero la luz que refleja no es la luz de Cristo, porque en lugar de orientar y de guiar a la iglesia por el buen camino, como dice el Salmo 119, 105, amén, lo están desorientando, hermano, y llevando para la perdición. Y una señora me escribe enojada y me dice: gracias a Dios, dice, que mi pastor no es como el que escribió este comentario aquí. La señora le da gracias a Dios porque no tiene un pastor que le habla la verdad, hermano, ¿verdad? Y por supuesto, pues usted puede conocer, porque la gente que anda en la verdad, camina en la verdad y se le nota que anda en la verdad, hermano. Y yo veo la foto de la señora y digo: pues con razón la señora le da gracias a Dios que no tiene un pastor, ¿verdad?, que le hable la verdad, porque si le hablara la verdad no andaría como anda la señora, hermano, ¿verdad? Porque imagínese usted, entonces, y lo más tremendo aquí, hermano, es que Juan dice que hay muchos anticristos. Por lo regular, cuando nosotros hablamos del anticristo, siempre nos enfocamos en el que va a venir en el futuro. En el Apocalipsis 13, cuando Satanás esté ya aquí en la gran tribulación y la marca del 666 y todo eso. Pero ¿sabe que hay muchos anticristos ya en el día de hoy? Ahora, ¿quiénes son estos anticristos? Los que niegan la doctrina de Cristo, los que niegan que Jesús ha venido en carne, los que niegan, hermano, amén, la Trinidad. Por eso aquí el apóstol habla de todo. Cualquiera que se extravía, dice el verso 9, y no persevera en la doctrina de Cristo, ¿qué dice? Amén, no tiene a Dios. O sea, quien quiera que saque la doctrina de Jesucristo de su vida, de su iglesia, no puede ser de Dios. Amén. Pero aquellos, dice,
el que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí, dice, tiene al Padre y tiene al Hijo. Amén. Y luego dice que si alguien viene con una doctrina que no es esta doctrina, la doctrina acerca del Evangelio, del Padre y del Hijo, amén, dice que no le recibáis en tu casa, ni le digáis bienvenido. Eso quiere decir que no nos asociemos con la gente que no cree el Evangelio, hermano. Y precisamente, ¿verdad? Por esa razón es que nosotros estudiamos estas doctrinas, como las de los testigos de Jehová, que ya hemos venido mirando, que son doctrinas antibíblicas. En otras palabras, yo pudiera decir con toda propiedad en esta hora que los testigos de Jehová son anticristos. ¿Por qué? Otra característica de las sectas es que atacan directamente a la persona de Jesucristo. ¿Sabe por qué? Porque en Jesucristo está encerrada toda la salvación, en la obra que Jesús hizo. Entonces, si logran desvirtuar, cambiar, quitar, amén, lo que es Cristo el Señor, su deidad, su divinidad, como vamos a ver a continuación, entonces ellos logran dañar el Evangelio. Por esa razón es que dice, no le recibas en casa. Por eso es que los testigos de Jehová, aunque haya gente muy buena entre ellos, yo tengo un amigo que se llama don Javier, que nos visita seguido a la casa y hablamos y platicamos, bien humilde el Señor, bien tranquilo, ¿verdad? Pero no puede ser mi hermano porque él no cree en la doctrina de Cristo. Le saludo, le hablo, le digo buenos días y todo eso, pero no le puedo decir que es mi hermano. Alabado el Señor. Ahora, ¿dónde nos quedamos, hermano? Vamos a entrar, ¿verdad? Para avanzar. Nos quedamos nosotros entonces mirando en cuanto a la doctrina de la Trinidad. Ya vimos que ellos, los testigos de Jehová, dicen que la doctrina de la Trinidad se originó en la mente del diablo, según lo dijo el señor Rutherford, el segundo fundador o presidente de la sociedad Watchtower. Amén. Y ahora nosotros vamos a ver por qué es que ellos creen eso o predican eso. Y el problema que ellos tienen es que malentienden esta situación. Ahí fue donde nos quedamos. Miramos algunas citas donde claramente es mostrada la Trinidad, ¿verdad? Ya las leímos el martes pasado. Pero hoy vamos a continuar leyendo un poquito más y vamos a ver que en la Biblia la Trinidad se manifiesta, amén, y las tres personas de la Trinidad, que son el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, actúan o interactúan recíprocamente, hermano. Es decir, amén, que el Padre habla, o el Padre le habla al Hijo, el Hijo le habla al Padre, ¿verdad? El Espíritu Santo está en comunión con ellos. Esto quiere decir que interactúan. Aleluya. ¿Cómo está eso? Bueno, vamos a ver. Dice la Biblia que el Padre envía al Hijo. O sea, el Hijo no se envió solo del cielo, el Padre envió al Hijo. ¿Dónde dice eso la Biblia? Bueno, San Juan 3:16, ¿verdad? Al 17, que es un verso que todos no sabemos. Gálatas 4:4, ¿qué dice Gálatas 4:4? Cuando llegó el cumplimiento del tiempo, Dios envió ¿a quién? A su Hijo, nacido de mujer. Aleluya. También San Juan 4, de 9 al 10. Esos son versículos, ¿verdad? Que confirman que el Padre envía al Hijo y estamos viendo la Trinidad interactuando. Ok. También la Biblia nos dice que el Padre y el Hijo se aman el uno al otro. O sea, el Padre ama al Hijo y el Hijo ama al Padre. ¿Dónde dice eso la Biblia? Juan 3:35. Gloria al Señor. Voy a leer unos pasajes nada más, hermano, no todo, ¿verdad? Porque son muchos los que tenemos aquí, pero bueno, vamos a pedirle mejor a un hermano para que lo leamos más rápido. Juan 3:35, voy a pedirle al hermano Esteban que nos ayude a leer Juan 3:35, Juan 5:20, hermana Jenny, gloria al Señor, San Juan 5:20, también vamos a leer San Juan 15:9, hermano Miguel, gloria al Señor. Hermano Iván, sí, perdón. Vamos a leer: el Padre y el Hijo se aman el uno al otro. Leámoslo, hermano, por favor. El Padre
Amén, ahí está, el Padre ama al Hijo. El siguiente, hermano. Juan 5:20. Amén, gloria a Dios. O sea, el Padre ama al Hijo. Adelante, hermano. Amén, gloria al Señor. Entonces está claro eso, el Padre y el Hijo se aman el uno al otro. Hablando de la Trinidad, el Padre habla al Hijo y el Hijo también habla al Padre. Vamos a leer San Juan 11, 41 y 42, ¿verdad? Ese vamos a leerlo, hermano, todos juntos. Gloria al nombre del Señor. San Juan capítulo 11. A su nombre gloria, aleluya. Versículo 41 y 42. Oiga cómo dice: entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Ahí claramente Cristo le habla al Padre y dice que el Padre lo envió. Gloria al nombre del Señor. Ahí mismo hay otros pasajes, San Juan 12, 28, también puede usted leer eso. Ahora, pero vamos a ver otra más. Jesús envía al Espíritu Santo. Estamos hablando cómo la Trinidad interactúa entre las personas. Jesús envía al Espíritu Santo, San Juan 15, 26. Todo esto, hermano, no lo pueden entender los testigos de Jehová. San Juan 15, 26. Pero cuando venga el Consolador, está hablando Cristo, cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. O sea que la Biblia deja claro que la Trinidad interactúa una persona con la otra. Aquí vemos claramente que el Espíritu Santo procede del Padre, amén, y que Cristo es quien envió al Espíritu Santo. Gloria al nombre del Señor, aleluya. Entonces estamos viendo la distinción que hay entre las personas también. Ahora, seguimos un poquito más para ya terminar esta parte acerca de la Trinidad. También las tres personas, y esto es importante, son identificadas como Dios. Vamos a ver que los testigos de Jehová no creen que Jesús es Dios, lo vamos a ver, y tampoco creen que el Espíritu Santo es Dios. Amén. Pero vamos a ver cómo la Trinidad, las tres personas, son identificadas como Dios. El Padre es identificado como Dios. ¿Dónde dice eso? Primera a los Corintios, capítulo 8 y versículo 6. Amén. Vamos a pedirle a la hermana Daisy que nos lea ese pasaje, por favor. También el Hijo es identificado como Dios, San Juan 1:1 y Colosenses 2:9. Vamos a hermano José Reyes, a ver si nos lee Colosenses 2:9, porque Juan 1:1 ya lo conocemos bien. En el principio era el verbo, ¿verdad? Y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y el otro pasaje está en Hechos 5:3 al 4. Vamos a pedirle a la hermana Sari a ver si nos ayuda con ese pasaje. Hechos 5 del 3 al 4. Vamos a ver en primer lugar, las tres personas en la Biblia, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, son identificadas como Dios. Todos son Dios, gloria al Señor. No son tres dioses, sino que cada persona, amén, es Dios. Aleluya, y forman el único Dios verdadero. El Padre es identificado como Dios. Primera a los Corintios 8:6. ¿A quién se lo dices, hermano? A ver, amén, hermano. Sí, 8:6. Amén. Para nosotros hay un solo Dios. Ahí está. Claro, el Padre. El Padre es Dios. El Hijo es identificado como Dios también. Colosenses 2:9.
Corporalmente, sí. Amén. Oiga, en el Hijo habita corporalmente en Cristo toda la plenitud de la deidad. Quiere decir, deidad significa divinidad, Dios. Allí habita en el Hijo. Entonces, el Padre es Dios, el Hijo es Dios y por último vamos a ver, el Espíritu Santo es Dios también. Hechos 5 del 3 al 4, hermano. Amén, ahí está claro. Ahora, ¿qué está diciendo, verdad? ¿Por qué has mentido al Espíritu Santo, Ananías? ¿A quién le mintió? Al Espíritu Santo. Pero Pedro entonces, después que lo está confrontando, dice, no has mentido a los hombres, sino que le has mentido a Dios. O sea, la Biblia está identificando ahí en ese texto al Espíritu Santo como Dios. Entonces vemos que la Trinidad está claramente en la Biblia. Amén. Claramente vemos que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son, amén, los tres Dios. No son tres dioses, es un Dios. Amén. Tres personas. Alabado sea el nombre del Señor. Pero los testigos de Jehová fallan en interpretar estos textos, hermano. Y entonces no le hallan lógica. Por eso es que ellos prefieren creer y optar, ¿verdad?, por seguir con las ideas con las que comenzó el señor Russell y el juez Rutherford y todo esto, hermano. Ahora, eso es lo que ellos hablan acerca de la Trinidad. Amén. Pero ahora vamos a ver qué acerca del Espíritu Santo en particular. ¿Qué dice la Watchtower de los testigos de Jehová acerca del Espíritu Santo? Vamos a ver a continuación. Los testigos de Jehová afirman que el Espíritu Santo no es Dios, no es una persona, sino más bien una mera fuerza o poder de Dios. Cuando escriben sobre él en las Biblias de los testigos de Jehová, siempre usted va a ver que cuando hablan del Espíritu Santo le escriben con minúsculas, porque como no creen que es Dios, en sus publicaciones ellos lo exponen de la siguiente manera. Y aquí tengo, ¿verdad?, algo que se escribió en una atalaya de 1980, en la página 20. ¿Debería creer usted en la Trinidad? Es el título de esa atalaya. Dicen ellos, el Espíritu Santo, con letras minúsculas, es una fuerza controlada que Jehová Dios usa para llevar a cabo diversos propósitos. Hasta cierto grado puede compararse con la electricidad, una fuerza que puede emplearse para una gran variedad de funciones. Oiga lo que dice la Watchtower en la atalaya, que el Espíritu Santo es como la electricidad, ¿verdad? Es decir, que es una fuerza de Dios, que procede de Dios, pero que no es una persona, sino es una cosa. Amén, es como un poder que sale de Dios, pero no tiene sentimientos, vamos a ver un poquito de esto, ¿verdad? No tiene voluntad ni nada de eso. Entonces dicen ellos, ¿qué es el Espíritu Santo entonces? El Espíritu Santo de Dios es su poder o su fuerza en acción o fuerza activa. Cuando Dios envía su Espíritu, proyecta o dirige su energía hacia un lugar en concreto, sea donde sea, para que cumpla su voluntad. Esto es lo que dice la Watchtower, hermano, del Espíritu Santo. Entonces ellos dicen más o menos que es, digamos, como la electricidad, ¿verdad?, que le transmite poder a una lámpara para hacerla brillar. Así es el Espíritu Santo. Y lo rebajan a una mera fuerza, hermano. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, la Biblia, ¿qué es lo que dice la Biblia? La Biblia es clara, hermanos, en afirmar que el Espíritu Santo es Dios. Ya vimos algunos pasajes de eso. No es una fuerza activa como sugieren ellos. Su divinidad se puede apreciar al observar cómo la Biblia, oiga esto, le confiere atributos que pertenecen única y exclusivamente a Dios. O sea que cuando la Biblia habla del Espíritu Santo, siempre le atribuye, amén, le da atributos
que solo le pertenecen a Dios. Nadie más los puede tener sino solo Dios. Entonces, cuando la Biblia se los da al Espíritu Santo, nos está dejando claro que el Espíritu Santo es Dios y no una fuerza impersonal como la electricidad. Amén. No, aleluya. Entonces, vamos a ver aquí, por ejemplo, en Hebreos 9:14, Salmo 139, verso 7 también, Lucas 1:35, Primera a los Corintios 2, del 10 al 11, no sé si van apuntando, voy muy rápido, no sé. Amén, pero allí la Biblia nos dice que Él es eterno, es omnipresente, es omnipotente y es omnisciente. Vamos a leer unos 2 versículos nada más, hermano, porque son muchos, ¿verdad? Hebreos 9:14. Vamos a ver qué dice la Biblia ahí del Espíritu Santo. Si es una cosa, amén, o si es Dios. Gloria al Señor. Hebreos 9:14. Su nombre es gloria. Aleluya. Vamos a leer, le voy a leer desde el 13 para que entendamos mejor. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu, ¿cómo dice? Eterno. ¿Quién es el único eterno? Dios. Pero aquí dice que el Espíritu es eterno. Se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. Limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Entonces estamos viendo que es eterno. Otro pasaje que vamos a ver es Salmo 139 y verso 7. Yo creo que con estos dos, ¿verdad?, podemos entender claro, hermano. Salmo 139, versículo 7. Gloria al Señor. Lo tenemos. Dice la Biblia, Salmo 139, verso 7. ¿A dónde me iré de tu espíritu? Oiga, ¿y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Amén. ¿De qué está hablando aquí? ¿A dónde me voy de tu espíritu? Si me voy para allá, ahí estás. Si me voy para allá, allá estás. Si hiciere mi morada en cualquier lugar, ahí estás. ¿Qué quiere decir eso? Dios está en todo lugar. Dios es omnipresente. Ahora, ¿pero a quién se está refiriendo aquí? Al Espíritu Santo. O sea, ¿a dónde me voy a esconder del Espíritu Santo? Entonces le está atribuyendo omnipresencia, hermano, y a la vez omnisciencia también. Gloria al nombre del Señor. Entonces queda claro, ¿verdad?, esto. Ahora, otra cosa que vamos a ver para comprobar que el Espíritu Santo es Dios y no una mera fuerza activa, como dicen los testigos de Jehová. Vemos que en la Biblia se le describen operaciones divinas, como son la creación, regeneración y resurrección, que esto solo Dios lo puede hacer. Solo Dios puede crear, regenerar y resucitar. Solo Dios. Ahora, en Génesis 1:2, vamos a leer lo que dice Génesis 1:2, para que veamos, ¿verdad?, cómo el Espíritu Santo es creador también. Dice la Biblia, y la tierra, bueno, verso 1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Amén. O sea, en la creación vemos que Dios está creando y vemos que el Espíritu está teniendo parte activa. Por eso más adelante, cuando se habla acerca del hombre, dice Dios, hagamos al hombre. No dice voy a hacer al hombre, sino que dice hagamos al hombre. Hubo alguien que me dijo un día, bueno, pero hagamos al hombre, puede ser que Dios le haya dicho a un ángel, vamos a hacer al hombre. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Le está dando poderes divinos a un ángel, y eso la Biblia no lo dice. Los ángeles son criaturas también. Entonces, al decir hagamos,
está diciendo prácticamente que esa persona con la que Dios está comunicando también tiene poder para crear. Entonces ahí está también infiriendo claramente la Trinidad. Y ya vemos que el Espíritu Santo está en la creación también. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Vamos a leer Romanos 8:11, hermano. Su nombre, gloria, aleluya. Para que podamos claramente mirar cómo erran, hermano, terriblemente los testigos de Jehová y blasfeman al llamar al Espíritu Santo una cosa. Qué atrevimiento tan tremendo de esta gente, de verdad. ¿Qué dije? Romanos 8:11, ¿verdad? Romanos 8:11. Dice, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también nuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Entonces está hablando ahí también de regeneración, de dar vida espiritual. Y también, ¿verdad? Habla de la resurrección. Cuando usted lee el libro de los Hechos, usted también va a encontrar que en el discurso de Pedro, Pedro dice que a Cristo no lo levantó el Padre, sino por el Espíritu Santo fue quien lo resucitó. Amén. Dios, vemos la Trinidad obrando en la muerte, en la resurrección de Cristo también, hermano. Alabado sea el nombre del Señor. A menudo se menciona al Espíritu Santo en forma impersonal, por ejemplo, el aliento que llena, la unción que unge, el fuego que alumbra y proporciona calor, el agua que se derrama en abundancia. Todas estas son ilustraciones que vemos en la Biblia. El don del cual todos somos partícipes. Sin embargo, todas estas cosas no son sino meras descripciones de sus operaciones, es decir, del trabajo que hace. Las Sagradas Escrituras describen al Espíritu Santo en forma tal que no dejan lugar a dudas con respecto a su personalidad. O sea, para refutar la teoría de los testigos de Jehová de que el Espíritu Santo es una cosa. ¿Qué es lo que identifica a una persona? Amén. ¿Qué es lo que hace, por ejemplo, a nosotros ser una persona y digamos al púlpito ser una cosa? Que el púlpito, aunque tiene cuerpo, ¿verdad? Pero no piensa, no razona. Yo, ¿verdad? Soy una persona, amén, también hago bulto, pero con la diferencia de que pienso, ¿verdad? Aunque sea poquito, pero pienso, hermano, ¿verdad? Razono, me muevo, tengo voluntad. Eso es lo que hace al ser humano ser una persona. Entonces en la Biblia hallamos que el Espíritu Santo tiene todas estas cualidades de una persona, no una mera cosa. Vamos a ver, por ejemplo, Él ejercita los atributos de su personalidad que son intelecto. Amén, intelecto. Vamos a ver qué dice Romanos 8:27. En primer lugar, hermana Mirna, a ver si nos lee Romanos 8:27, por favor. Primera a los Corintios 12:11. 12:11. Vamos a, hermano Iván, si nos lee primero a los Corintios 12:11 y Efesios 4:30. Aleluya. Hermano Alfredo, a ver si nos ayuda a leer ese, por favor. Efesios 4:30. Vamos a ver entonces, se manifiestan sus atributos, amén, en cuanto al intelecto. Romanos 8:27. Amén. Ahí vemos que el Espíritu escudriña, ¿verdad? Él conoce, Él tiene conocimiento. También tiene voluntad. Primera a los Corintios 12:11. Repartiendo como Él quiere. Quiere decir que Él da los dones según su voluntad. Tiene voluntad el Espíritu Santo, no es una cosa. Y también es sensible, siente, aleluya, tiene sentimientos el Espíritu Santo. Efesios 4:30.
Amén, gloria a Dios. Entonces queda claro que el Espíritu Santo puede ser contristado. ¿Qué significa? ¿Quién es alguien que se puede contristar? Una persona, hermano, una persona se siente triste. ¿Cuándo se siente triste el Espíritu Santo? Cuando no se le da lugar en la vida del creyente. Alabado el Señor. Entonces todos estos, hermanos, y hay muchas otras cosas que pudiéramos seguir, queremos avanzar, ¿verdad? También se le atribuyen actividades personales. Por ejemplo, Él revela. Le voy a dar las citas si usted las gusta apuntar, ¿verdad? No las vamos a leer porque pues, nos llevaríamos mucho tiempo aquí. Pero Él revela. ¿Dónde está eso? Segunda de Pedro 1:21. Amén, revela. También enseña. San Juan 14:26. Él os enseñará todas las cosas, dice el Señor. Amén. También atestigua, da testimonio, Gálatas 4:6. También dice la Biblia que intercede, Romanos 8:26, intercede por nosotros en la oración, gloria al nombre del Señor. También dice que el Espíritu Santo habla, Apocalipsis 2:7, gloria al Señor. Hechos capítulo 13 también, versículo 1. También ordena, Hechos 16, versos 6 al 7, ¿verdad? Cuando el Espíritu Santo le ordenaba a Pablo, no vayas aquí, no vayas allá, no hagas esto, no hagas aquello otro. O sea, era el Espíritu Santo que estaba hablando. Gloria al Señor. Ya vimos, se le puede contristar, vimos que se le puede mentir también en los pasajes que leímos en Hechos 5 de Ananías y Zafira. Se indica asimismo su personalidad por el hecho de que el Espíritu Santo se manifestó en la forma visible de una paloma en Mateo 3:16, y también porque se le distingue de sus dones. Gloria al Señor. O sea, los dones del Espíritu, amén, son los que Él reparte. Gloria al Señor. El Espíritu Santo los reparte. Primera a los Corintios 12:11, que ya leyó el hermano Iván. Entonces, hermano, esto es lo que los testigos de Jehová hablan acerca del Espíritu Santo. Una mera fuerza activa. Aleluya. Usted se imagina entonces, hermano, una congregación que no tenga el Espíritu Santo, porque si los testigos de Jehová niegan la doctrina de la persona del Espíritu Santo, de la divinidad del Espíritu Santo, ellos no están regenerados. Y como no están regenerados, y aquí puede uno, ¿verdad?, oírse muy cruel, pero nadie que no sea regenerado por el Espíritu Santo de Dios puede ser salvo, hermano. O sea que con toda propiedad, apoyado en la Biblia, uno puede decir que la doctrina de los testigos de Jehová es falsa y que está llevando a mucha gente al infierno, hermano. Esto es lo peligroso de las falsas doctrinas. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, vamos a entrar, hermano, ahora acerca qué creen los testigos de Jehová acerca de la persona de Jesucristo, porque digamos que este es el ataque frontal más fuerte contra el evangelio, hermano, de la salvación, en contra de Cristo. Sí, hermano. Amén. Exacto, el consolador, el que nos fue dado de Dios. Amén. No, adelante. Uh-huh. Amén.
Exacto. Ese es el asunto, es que por ejemplo, si uno digamos toma un texto para hacer una doctrina, ahí es donde está el problema. Siempre que uno va a estudiar la Biblia, tiene que estudiar todo lo que está hablando, el capítulo, el contexto, el libro. Entonces, y claramente todo lo que Pedro habla allí está hablando acerca de lo que es la promesa del Espíritu Santo. Amén, para, ¿verdad? Es la salvación de las personas. Y cuando habla de los hijos, no está hablando en ninguna parte ahí se refiere a bautismo de niños, no se está refiriendo a eso, sino que está refiriendo a la salvación de las personas, porque el Espíritu Santo es el que regenera el corazón de la gente. ¿Para qué? Para la salvación. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, recuérdese que es el que convence de pecado, de justicia y de juicio al corazón del pecador. O sea, en ningún momento habla del bautismo de niños, pero ellos usan eso porque ahí menciona a los niños. Pero es un error tremendo ese, hermano, de verdad. Terrible, sí, es una manipulación clara de la Biblia. Y todos esos hombres que andan defendiendo ahí, hermano, esa gente, cualquier persona que tenga un conocimiento básico de la Biblia puede tirarle abajo el cuento a ese señor Luis Toro, creo que se llama, y otros que andan haciendo escándalo ahí, hermano. Bendito el nombre del Señor. Entonces, hermano, seguimos aquí, ¿verdad? Con los testigos de Jehová. Entonces, acerca de Jesucristo, ¿qué dicen los testigos de Jehová acerca de Jesucristo? Los testigos de Jehová creen que Jesús es el Hijo de Dios. Ellos no tienen problema con reconocer que Jesús es el Hijo de Dios. Pero el problema es que es el Hijo de Dios a su manera, a la manera de ellos. Niegan totalmente su divinidad al presentarlo como parte de las criaturas que Dios creó. Oiga bien, dicen que no resucitó corporalmente, sino más bien en espíritu o gases. Sus escritos lo dejan muy evidente, y le voy a leer aquí unos escritos de la Watchtower que encontré, ¿verdad?, en sus sitios. Dicen ellos, oiga bien, la Biblia enseña que Jesús vivió en el cielo antes de vivir en la tierra. Por ejemplo, además de predecir que el Mesías nacería en Belén, el profeta Miqueas indicó que su origen tuvo lugar, dice la Biblia de ellos, en tiempos tempranos. Amén. La Biblia de ellos dice así, pero la Reina Valera dice que su origen tuvo lugar en la eternidad. Así dice la Biblia Reina Valera, pero la de ellos dice diferente. Miqueas 5:2. De hecho, siguen diciendo los testigos de Jehová, el propio Jesús dijo en muchas ocasiones que antes de nacer como hombre había vivido en el cielo, y citan algunos pasajes de la Biblia. Allí era una criatura espiritual que disfrutaba de una relación especial con Jehová. Por muchas razones, Jesús es el hijo más querido de Jehová. La Biblia lo llama el primogénito de toda creación, pues él fue lo primero que Dios creó, dicen ellos, citando Colosenses 1:15. Otra cosa que lo hace especial es el hecho de ser el hijo unigénito. Esto significa que es el único a quien Dios creó directamente. También es el único que colaboró con Jehová en la creación de todas las demás cosas. Colosenses 1:16. La Biblia de nosotros no dice todas las demás cosas, sino que dice todas las cosas. Ellos le pusieron demás, las demás cosas, para que usted vaya teniendo eso en su mente. Además, se le llama la palabra. Este título muestra que era el encargado de hablar en nombre de su Padre. Seguramente daba mensajes e instrucciones a los demás hijos de Dios, tanto ángeles como a seres humanos. ¿Es el hijo primogénito igual a Dios como algunos creen? Dicen los testigos. Eso no es lo que la Biblia enseña. Al hijo unigénito ni siquiera se le ocurrió tratar de igualarse a su padre.
La Biblia enseña claramente que el Padre es mayor que el Hijo. Y citan versículos, Juan 14:28, 1 Corintios 11:3. Solo Jehová es el Dios todopoderoso, por consiguiente no tiene igual. Dicen en su revista ¿Qué enseña realmente la Biblia? Capítulo 4, versículos 10 al 13. Eso, amén, enseñan los testigos de Jehová acerca de Cristo. Si usted prestó atención, los testigos de Jehová con estas explicaciones, y esto es solo algo que yo busqué más, un poco más sencillo, pero tienen muchos, miles de escritos donde hablan y rebajan a Cristo hasta una mera criatura, hermano, una simple criatura. Entonces, vamos nosotros a ver por la Biblia, en los minutos que nos quedan, lo que podamos avanzar, cómo la Biblia, hermano, tira por tierra los argumentos de los testigos de Jehová que dicen que Jesucristo es el primer ser creado, que Jesucristo no es Dios, que Jesucristo es el único que fue creado directamente, aleluya, por Dios. Y todas estas herejías, hermano, como dije hace un momento, las sectas se caracterizan porque se ensañan con la persona de Jesucristo para despojarlo de su divinidad y de todos sus atributos, hermano. Bendito el nombre del Señor. Vamos a entrar ahora. Los argumentos que usan los testigos de Jehová bien pueden identificarse con los surgidos durante el cuarto siglo. Vamos a ver un poquito de historia aquí. Cuando un teólogo llamado Arrio, que era de Alejandría, en el norte de África, y a la vez era un presbítero de la iglesia en aquellos tiempos, comenzó a enseñar que Jesucristo era un ser creado, poderoso, pero no tan poderoso como el Padre, sino inferior a Dios. O sea que después de que la iglesia comenzó allá en Jerusalén y se empezó a expandir, como más o menos en el siglo IV, hermano, 400 años después, 300 y algo años después, empezaron a surgir muchas herejías. Y hubo este hombre, ¿verdad?, africano, que se llamó Arrio. Este fue el primero que empezó a enseñar que Jesucristo no era Dios. O sea que todas las doctrinas que hoy nosotros conocemos, que niegan la divinidad de Cristo, aleluya, tales, hermano, como los testigos de Jehová y muchos otros que hay, vienen directamente de aquí, ¿verdad? Del origen de este hombre llamado Arrio de Alejandría, aleluya, que empezó a enseñar estas locuras. Este hombre entrenó a una serie de discípulos que se hicieron expertos en el arte del debate y la controversia. O sea, ya desde aquellos tiempos había estos debates y controversias, aleluya, y ellos eran expertos en esto. Este hombre, amén, se especializaba en desafiar la fe cristiana, principalmente la deidad de Cristo y la Trinidad, de tal manera que los testigos de Jehová bien pueden ser considerados como los descendientes de los arrianos. O sea, dentro de lo que es los estudios de la apologética y todo eso que estudia, ¿verdad?, la defensa de la fe, a los testigos de Jehová se les llama arrianos porque vienen con estas mismas creencias, hermano. O sea que el señor Russell, según él encontró todo esto en la Biblia, en sus estudios de las Escrituras, sin embargo vemos que todas estas herejías las venían, hermano, transmitiendo desde tiempos antiguos. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces vemos nosotros que se levanta este hombre, después se levanta otros hombres para refutar esas ideas. En el siglo IV hubo también un predicador que se llamó Atanasio, que este hombre fue el que digamos, formuló el credo apostólico, donde habla y dice que se cree, la iglesia cristiana cree en el Dios, un solo Dios, el Padre, habla de la Trinidad y todo eso. Amén. ¿Para qué? Para defender, amén, la doctrina de la Trinidad y la deidad de Cristo. Ahora, los testigos de Jehová, por ejemplo, una de las tácticas que usan, yo creo que aquí le vamos a dejar para no decirlo así tan rápido, pero una de las tácticas que usan los testigos de Jehová para negar, por ejemplo, la Trinidad, es que ellos dicen que no se ve la palabra Trinidad en los primeros 400 años de la iglesia, sino hasta después de 400 años es que en los escritos de los cristianos empieza a oír acerca de la Trinidad.
Y ellos dicen que fue la iglesia católica la que empezó a meter esta doctrina pagana y diabólica. Ahora, pero ¿por qué no se hablaba de la Trinidad o se escribía respecto a eso antes? Bueno, porque antes de que apareciera este hombre llamado Arrio, nadie cuestionaba que Jesús era Dios. Nadie cuestionaba, amén, que el Padre era Dios, que el Espíritu Santo era Dios. La iglesia lo creía, como se los había transmitido el Señor y los apóstoles. Entonces se levanta Arrio diciendo que no es verdad, que Cristo no es Dios, que la Trinidad es una mentira y todo esto. Ahí es que se levantan los demás cristianos firmes en la fe. ¿Para qué? Para defender. Y tuvieron entonces que tomar esta palabra para hablar de la unidad que hay en las tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Porque la Trinidad es lo que quiere decir triunidad. Es una palabra compuesta, triunidad, Trinidad. Y de ahí para acá se empezó a usar esta palabra. ¿Pero por qué? ¿Por qué no se usaba antes? Porque antes no había problema, hermano. Antes no, todos reconocían esto y lo habían recibido transmitido por los apóstoles, por el mismo Señor, hasta que vino este hombre y empezó a cuestionar. Fue que se hizo necesario que hubiera una defensa, hermano, de esto. O sea, es lógico. Amén. Entonces, ¿verdad? Que no aparezca en los primeros años, alabado Señor, y que no aparezca incluso en la Biblia la palabra Trinidad. Porque otra cuestión que ellos dicen, no aparece en la Biblia. Es verdad, no aparece en la Biblia. Porque en la iglesia, los primeros apóstoles, los cristianos, todos ellos tenían clara la doctrina del Señor, hermano. Amén. Alabado el Señor. Así que, hermano, aquí le vamos a dejar para continuar el próximo martes. Y vamos a ver cómo la Biblia demuestra contundentemente que Jesús es Dios, que Jesús resucitó. Amén, que Jesús, hermano, está sentado a la diestra de Dios y todas estas cosas bien importantes que necesitamos nosotros conocer, hermano. Así que vamos a dejarle por aquí en esta preciosa hora. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Y vamos a estar puestos sobre nuestros pies, hermanos, si no hay alguna otra pregunta o comentario. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Vamos a ponernos de pie y espero que